Hola a todos, hoy vamos a ver varios temas de los cuales el que nos vamos a centrar más es en las enfermedades intersticiales pulmonares difusas, ¿ya? Aparte de eso vamos a ver neumoconiosis, hipertensión pulmonar y corazón pulmonar. Así que empecemos primero con las enfermedades intersticiales, ¿ya? A ver, son muchas, hay muchas causas. Pero la más importante, la que se pregunta y la que hay que saber es la fibrosis pulmonar idiopática, que se abrevia también como FPI, por fibrosis pulmonar idiopática, o como UIP, por sus siglas en inglés, ¿ya? Ahora, hay que saber que es la más frecuente de todas estas enfermedades y además es la más mala, la de peor pronóstico. En el sentido en que no hay un tratamiento que sea específico más allá de darle oxígeno, de darle salbutamol a lo mejor como tratamiento sintomático para la disnea y en general tratamiento solamente sintomático, no hay nada que hacer para evitar que siga progresando, que siga avanzando, ¿ya? Ahora, otras causas serían enfermedades autoinmunes, por ejemplo la esclerodermia, sarcoidosis, artritis reumatoide, lupus, dermatomiositis, pelvis, espondiloartropatías, etc. De hecho, cualquier enfermedad autoinmune, y lo vamos a ver esto bien en reumato, puede producir fibrosis pulmonar, ¿ya? En segundo lugar, algunos fármacos, por ejemplo, nitrofurantoína, amiodarona son las clásicas, más la quimioterapia, el metotrexate, etc. O sea, hay distintos fármacos que también pueden producir y por lo menos los que están ahí son los que hay que aprenderse de memoria, ¿ya? Aparte algunos inhalantes, la asbestosis, ¿cierto? La silicosis o en general las neumoconiosis, entendiendo que silicosis y asbestosis son algunos tipos de neumoconiosis, ¿ya? Y otras más raras como el BUP y el CUP, que ni siquiera hay que saber qué significa, solamente saber que existen otras cosas, la linfangioleiomyomatosis, la histocitosis X más, como otras 100 causas distintas. O sea, en el fondo hay que saber que son muchas causas y aprenderse la fibrosis pulmonar, las enfermedades autoinmunes, los fármacos y los inhalantes como las preguntables en el fondo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica de todas estas enfermedades? En general, disnea, hacen disnea de esfuerzo, eso es lo fundamental. Pueden tener tos, que habitualmente viene sin expectoración, o sea, una tos seca. Algo característico es que hacen mucho crépito, ya al ocultar los pulmones suelen sonar bastante así, crepitaciones gruesas bilaterales, ya. El hipocratismo digital, que si bien es característico del cáncer de pulmón, se ve también en la fibrosis, ya. Y en el caso de la fibrosis en particular, los pulmones suelen ser de tamaño pequeño, se van achicando, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se hace con la radiografía, que ahí se ve la enfermedad intersticial, ¿cierto? Que habitualmente en el caso de la fibrosis pulmonar se ve un patrón intersticial, ¿ya? Que suele ser mayor en las bases y en la zona como más periférica de los pulmones, ¿ya? Ahora, la verdad es que con la radiografía es imposible distinguirlas entre ellas, así que además se suele hacer un TAC de tórax como para poder ver un poco mejor, ¿ya? Y finalmente suelen terminar en biopsia pulmonar, o sea, saber exactamente qué es lo que hay, ¿ya? O sea, en resumen, lo que uno hace es buscar la causa, ¿ya? De manera de poder tratarla sabiendo que la fibrosis pulmonar es la que no tiene tratamiento, o sea, en el fondo uno dice ojalá que sea una sarcoidosis, ojalá que sea alguna cosa tratable. Y obviamente esto más una completa anamnesia, si está expuesto a asbesto, está expuesto a lo que sea, se le pregunta por las mascotas, incluso si que tiene pájaros o algo de ese tipo que puedan producir una neumonitis alérgica, por ejemplo, qué fármacos está utilizando, si tiene artralgias o algo que haga pensar en enfermedades autoinmunes, etc. O sea, una completa anamnesis para buscar la causa y tratarla, ¿ya? Ahora, algunos otros exámenes, sabiendo que radiografía, TAC y biopsia son los fundamentales, podría ser la espirometría, que me puede mostrar un patrón de tipo restrictivo. También el test de caminata, que me muestra que hay desaturación con ejercicio y que eso es algo característico de las enfermedades intersticiales, ¿ya? Igual se puede pedir el test de difusión de monóxido de carbono, que me muestra una baja en la difusión de este gas, en el sentido en que es un trastorno de la difusión. De hecho, la desaturación con el ejercicio y la alteración de la difusión del monóxido de carbono es característico del mecanismo de hipoxemia llamado trastorno de la difusión, que es el característico de estas enfermedades en general, ¿ya? Ahí hay una radiografía, se ve una fibrosis pulmonar idiopática con este patrón intersticial que se ve bien marcado en las bases, por si acaso, ¿ya? Acá hay otra fibrosis pulmonar idiopática, con la diferencia que acá los pulmones están grandes, ¿ya? Pero sepan eso, la radiografía no siempre es específica y la verdad que si alguien me dice que eso es una silicosis puede ser, o que sea un BUP puede ser, en el sentido en que, insisto, la radiografía no es capaz de hacer la diferencia entre los cientos de causas de este tipo de enfermedad, ¿ya? Vamos con el siguiente tema, que es la neumoconiosis, ¿ya?
que hay que saber que es una enfermedad laboral porque es por exposición a inhalantes habitualmente en el trabajo de manera crónica, que se produce después de esta inhalación un depósito de inhalante, y esto me genera, por si acaso, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿ya? La diferencia es que en este caso tengo el antecedente de la exposición, ¿ya? Pero sepan que la clínica con la fibrosis pulmonar y con las enfermedades intersticiales es exactamente igual, y la radiografía muchas veces también es igual. A veces hay algunas pequeñas diferencias, pero el médico general no tiene por qué saber identificarlas, ¿ya? Ahora, si estuvo expuesto a vidrio, a losa, a sílice en general, uno dice esto puede ser una silicosis. Si estuvo expuesto a asbesto o a materiales de la construcción, en el sentido en que se pregunta como un paciente que fue trabajador de la construcción o que trabajaba en una empresa de material de la construcción, eso sería una asbestosis, ¿cierto? Que sepan que es más mala, que tiene un mal pronóstico, en particular porque se asocia a cáncer de pulmón y a mesotelioma, que es un cáncer de muy mal pronóstico que vamos a ver después, ¿ya? Y además está aquí en Chile muy antiguo, porque ya se cerraron las minerías de carbón en el sur, ¿no es cierto?, hace muchos años, pero estaba la neumoconiosis del carbón, que es por la exposición al carbón de las minas, al carbón de tipo mineral, ¿ya? Ahora, ahí hay una imagen. En este caso se ve un patrón un poquito más moteado. De hecho, se parece un poco a una tuberculosis miliar, ¿ya? Pero la verdad es que la radiografía puede ser exactamente igual a una fibrosis pulmonar, ¿ya? O sea, va a ser justamente el antecedente lo que hace la diferencia. Ya, en el caso del mesotelioma en particular, sepan que tiene mal pronóstico, por lo tanto el tratamiento suele ser solamente paliativo, en el sentido que invade rápidamente toda la pleura. De hecho, es frecuente que me produzca un derrame pleural de tipo maligno, ¿ya? Y como cosa característica es que infiltra las cisuras, se mete en el fondo entre las cisuras pulmonares, ¿ya? En este caso el mesotelioma está en el lado derecho, se ve que hay un poquito de derrame, más como este infiltrado que se está metiendo por la cisura horizontal, por lo menos, ¿ya? Hablemos un poquito de la hipertensión pulmonar, ¿ya? En primer lugar, ¿cómo se define la hipertensión pulmonar? Como una presión de la arteria pulmonar mayor a 30 en el caso de la presión sistólica, o mayor a 25 en la presión de la arteria pulmonar media en general, ¿ya? Así que esos serían los dos cortes a aprenderse, 30 y 25 para sistólica y media respectivamente, ¿ya? Ahora, hay que saber las causas, y las causas son primaria y secundaria, ¿ya? La primaria es la que se ha preguntado en el último tiempo, que su clínica en general es simplemente disnea, astenia, malestar, ¿ya? Pero en particular disnea de esfuerzo, ¿ya? Con una radiografía totalmente normal, porque el problema no es del parénquima pulmonar, sino que es de la parte vascular, y con una espirometría también absolutamente normal, en el sentido en que no hay una obstrucción de la vía aérea, sino que hay un problema del árbol vascular, de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y además está la secundaria, que por si acaso son las más frecuentes, que la más frecuente por si acaso es la secundaria a insuficiencia cardíaca, y aparte de eso están las secundarias a patología pulmonar, que en este caso sepan que es una complicación de estas cosas que empeora el pronóstico, pero ahí lo importante es tratar la causa, ¿ya? Ahora, la hipertensión pulmonar primaria es todavía de peor pronóstico, por si acaso, ¿ya? Bueno, ahí sale, tiene mal pronóstico, y el tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria en general son vasodilatadores pulmonares, que lo más importante son el oxígeno, ya, o sea, va a quedar con oxígeno en la casa, el óxido nítrico, que se va a dar como mezcla en el oxígeno, y sirve mucho en el último tiempo la prostaciclina, que ha mejorado un poco el pronóstico de estos pacientes, pero que es muy caro, ¿ya? A esto se le puede agregar otros vasodilatadores, como por ejemplo el sildenafil, el famoso Viagra, ya se puede ayudar. Ahora, ¿cómo se estudia la hipertensión pulmonar primaria? Tiene un orden. Aparte de la radiografía de tórax y esas cosas como exámenes iniciales, pedirle una ecocardiografía, por un lado porque ve la insuficiencia cardíaca, que era la causa más frecuente, y por otro lado, como cosa muy importante, porque me permite medir directamente la presión de la arteria pulmonar, al menos no es directamente, es indirectamente esta presión, y para confirmar lo que se hace es el cateterismo pulmonar, que ahí sí se mide la presión de la arteria pulmonar de manera directa, ¿ya? O sea, serían esos dos los exámenes específicos para la hipertensión primaria,
¿ya? Como último tema, el cor pulmonar o corazón pulmonar. Sepan qué cosa es una insuficiencia cardíaca del lado derecho, secundaria a una patología pulmonar, ¿ya? Que de hecho es por una patología pulmonar que me genera hipertensión pulmonar, lo que me genera el cor pulmonar o insuficiencia derecha, ¿ya? Ahora, la conducta es simplemente tratar la causa, ¿ya? Y sepan que como cosa importante es indicación de oxígeno domiciliario en el EPO. Cuando alguien tiene una PaO2 menor a 60 más un cor pulmonar o más hipertensión pulmonar, eso es indicación de dejarle oxígeno en la casa al paciente con EPO, en el sentido en que aumentaría su sobrevida. Y ese fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.